Dios te esté guardando y bendiciendo en este día, es el deseo de mi corazón, y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy estaremos reflexionando en Hebreos 13:17 y dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es de provecho. Dios le bendiga una vez más, y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, compartas el video con tus familiares y amigos y dejes tu comentario diciéndonos qué te ha parecido esta reflexión. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, le damos comienzo a nuestro programa de hoy bajo el tema: Iglesia, obedeced a vuestros pastores. Este versículo nos habla que debemos obedecer a nuestros líderes, porque ellos velan por nuestras vidas. Como creyentes, como cristianos que somos, la Biblia nos habla y nos enseña que debemos de obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, a aquellos que están puestos para enseñarnos y hablarnos acerca de la palabra de Dios. Los líderes merecen nuestro respeto y sumisión, porque están preocupados por nuestro crecimiento, porque ellos son los encargados de darnos de la palabra, del alimento espiritual, para que podamos nosotros crecer en el Señor Jesucristo. A veces se piensa que la palabra sujeción y obediencia son iguales, pero cada una de ellas tiene su definición y su aplicación de manera diferente. Sujeción a la autoridad es el reconocimiento espiritual que tienen los que están por encima de nosotros, en este caso nuestro pastor. Por lo tanto, nosotros debemos de obedecer y respetar a nuestro pastor, porque si está en ese lugar, está puesto por Dios y está ahí para enseñarnos, para guiarnos y para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Claro, esto siempre que el pastor esté haciendo lo correcto y esté hablando la palabra que verdaderamente es una palabra de Dios. No es una palabra adulterada y no es una palabra que sea a su propia conveniencia, sino una palabra, como lo dice la Biblia, una palabra santa, una palabra sana. Y el término obediencia indica el proceso que conduce escuchar atento. En resumen, obedecer es acatar una orden dada y realizarla. Como decía antes también, siempre que la orden que vayamos a hacer y todo aquello que vayamos a realizar sea de Dios verdaderamente. Cuando un pastor es un hombre de Dios y enseña la palabra tal y como es, entonces los miembros de la iglesia, los miembros de la congregación deben obedecer a la palabra de Dios tal como el pastor la ha hablado, porque ha hablado una palabra sana sin estar adulterada. Sería mejor no oír la palabra de Dios que habiéndola oído y no obedecerla. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Si el pastor está presentando la palabra de Dios como debe, entonces debemos acatar y obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no solo eso, también en todo lo que tenga que ver con la iglesia. No solo debemos obedecer a nuestros pastores, también debemos orar por nuestros pastores para que Dios les otorgue sabiduría, humildad, amor por el rebaño, para que Dios los guíe, ya que Él ha puesto a su cuidado a una congregación
ya que Él ha puesto bajo su cuidado ovejas que Él debe de cuidar con sabiduría, que debe proteger y que debe enseñarlas por el buen camino para que no se desvíen del camino y vayan a coger un atajo y en este atajo puedan encontrarse algo diferente. Debemos de orar mucho por nuestros pastores porque ellos también son humanos. Y mientras nosotros dormimos, el pastor está orando por nosotros, por la congregación, por los problemas. El pastor está ayunando. Debemos demostrar nuestro amor hacia nuestros pastores, acordándonos de ellos en nuestras oraciones delante de Dios por su vida, por su familia, y para que la palabra y revelación fluya en él, porque en la medida que fluyan, en él creceremos espiritualmente, porque según fluya la palabra en él y Dios le dé revelación, de la misma manera también nosotros podremos crecer espiritualmente. El escritor de la epístola nos invita a acordarnos de nuestros líderes para que veamos su conducta, su forma de vida y que consideremos si su vida está de acuerdo con lo que nos ha enseñado y ha predicado. Y si es así, entonces debemos imitarlo, porque así estaremos caminando seguro. Debemos de ver que si lo que nos están enseñando, si lo que están predicando es lo mismo que se está viviendo, porque si es así, entonces estaremos caminando seguro con los líderes que han puesto sobre nosotros para que nos enseñen y nos guíen a la verdad. La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, de la iglesia, es una de las bases fundamentales de los hijos de Dios. Hay gozo y poder en la obediencia, algo que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde podrá conocer. Dios nos da de su Espíritu Santo a los que obedecemos tanto a Dios como a nuestros pastores, porque la obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Si no somos obedientes, no podremos tener una buena relación con Dios, porque Dios es un Dios de obediencia, no de desobediencia. Lamentablemente, hay muchos pastores en la iglesia que no tienen preocupación por el rebaño y están ahí solo por el poder y beneficio. Están ahí solamente por su propio beneficio y hablan la palabra según su beneficio, según le convenga a ellos. Tratan de manipular a la congregación, tratan de sembrar doctrinas de las cuales la Biblia no habla, simplemente porque están ahí manipulando a la gente para enriquecerse y para beneficiarse de la iglesia. Estos pastores son pastores asalariados, son pastores engordados, que solamente le preocupa su beneficio. No hablan de pecado, no hablan de lo que está mal, para que la gente que está ahí no se le vaya y no dejen de recibir los cheques, no dejen de recibir los diezmos y las ofrendas, porque eso es lo único que les interesa. No esperemos que nuestros líderes sean perfectos. Solo Jesús lo ha sido. Ningún siervo de Dios jamás ha sido perfecto, ni lo será. Un buen líder, que es un ejemplo de obediencia hacia Dios, reforzará en sus seguidores esta sumisión bajo Dios y su voluntad. A los pastores y los ancianos les es dada la responsabilidad de cuidar el rebaño. Por lo tanto, debemos obedecerle. Como Moisés era el representante de Dios delante del pueblo de Israel, si ellos pecan o hacen algo mal, serán castigados con mayor severidad que las personas que no son líderes.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Nuestra obediencia debe estar en el pastor. Nuestra obediencia primeramente en Dios, después en nuestros líderes y nuestros pastores que han sido puestos para que nos enseñen la palabra, una palabra de verdad, una palabra que no esté adulterada y una palabra que verdaderamente nos ayude a crecer, nos ayude a ser mejores cristianos, mejores personas. Cuando estos hombres puestos por Dios hablan una palabra de verdad, pues nuestra obediencia debe serle a ellos también. Pero si hablan una palabra que no es de Dios, si hablan una palabra adulterada, pues entonces esa palabra no es de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos pastores que lo menos que le importa son las ovejas, que lo menos que le importa es la iglesia, solamente le importa llenar y engordar sus carteras. Esto es lo único que le importa. Y por estos llamados pastores, hoy en día hay mucha gente que no quiere saber de Dios, que no quiere ir a la iglesia porque los juzgan a todos por iguales. Por estos que han cogido la iglesia para enriquecerse, que han cogido a Dios para manipular a las personas y hacerles creer cosas que no habla la Biblia, como la doctrina de la prosperidad, de la siembra. Siembra esto y el Señor te dará aquello. Siembra tu casa y el Señor te dará 2. Siembra 1000 y el Señor te dará 5000. Eso es una mentira. Eso es una manipulación. La Biblia no habla de eso en ninguna parte. Estos pastores simplemente son pastores asalariados, engordados y hablando como debemos de hablar, son ladrones en el reino de Dios. Por eso yo te exhorto a que si vas a congregarte, busca una iglesia donde verdaderamente se hable palabra de Dios, donde la palabra no sea adulterada, donde se hable como hay que hablar sin importar quién se ofenda, quién se vaya o quién se quede. Porque la palabra de Dios es así y hay que hablarla como es. No podemos hablar la palabra por conveniencia de que alguien se vaya a molestar y se vaya a ir. El que se vaya es porque no estaba para este lado. Dice la Biblia que el Señor añadirá los que han de ser salvos, y los que el Señor añada es porque van a estar ahí sin importar lo que se hable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda la obediencia a nuestros pastores. Y si aún no conoces a Jesús, si aún no te has convertido o estás apartado y quieres reconciliarte, puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador y te acepto en mi vida. Acéptame tal y como soy e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te voy a pedir que dejes tu comentario diciéndonos que aceptaste a Jesús o que te reconciliaste con Él. Entonces te voy a invitar a que busques una iglesia donde se hable la sana doctrina. No una iglesia manipuladora, no una iglesia que el pastor no le interesa la congregación, no una iglesia donde la religión sean dogmas del hombre, porque Dios no está buscando una religión. Dios no está buscando de nosotros que seamos religiosos. Dios está buscando de nosotros una relación con Él.
y no una religión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te habló tu hermano y amigo Reinier Montano. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas el video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario diciéndonos qué te ha parecido esta reflexión. Nos vemos en el próximo programa.